La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el abogado penalista Pablo Encalada. Abogado, ¿cómo está? Siempre es un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Un gusto también estar acá con ustedes. Abogado, se habló mucho ya y ya se le dio un montón de vueltas a esto de la autoría mediática, que es una figura que según varios analistas y expertos ya está tipificada dentro de nuestro Código Integral Penal y se ha ocupado incluso en casos de corrupción, como el de sobornos 2012-2016. ¿Es esta una medida coherente frente a la violencia desmedida que estamos viviendo dentro de las cárceles y que, según dicen algunos, pues es lo que se traslada a las calles también? Bien, lo que primero creo que hay que tener claro es que difícilmente reformas penales van a evitar la violencia. Uh-huh. Las normas penales y el sistema de administración de justicia intervienen cuando ya se han cometido estos delitos, ¿no es cierto? Entonces lo que le corresponde al sistema es sancionar a los responsables, que no queden en impunidad estos hechos, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de que no sucedan estos problemas que están pasando en la cárcel, no tienen que ver con el sistema normativo. Ahora, particularmente respecto de esta propuesta del presidente que fue presentada de una manera antitécnica, no es culpa de él, o bueno... Mal asesorado, dicen algunos, malintencionados, otros... Sí, pero bueno, en todo caso hay que entender que lo que él planteaba, primero que no hacía falta una reforma para aplicar esta figura de la autoría mediata por aparatos organizados de poder, que así se conoce en la doctrina, porque esto ya está en el Código Orgánico Integral Penal. Pero si nos detenemos un poco a analizar esa propuesta del presidente, digamos que no hace falta ninguna reforma, ni le corresponde a él, le corresponde a la Fiscalía y a los jueces. La aplicación de esta figura es totalmente viable y creo que necesaria en este contexto, porque lo que se está diciendo es que con esta figura que ya existe es perseguir y sancionar a los líderes de las organizaciones criminales que han participado de estas terribles masacres, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que esa figura bien podría ser aplicada para sancionarlos a ellos. ¿Por qué razón? Porque esto significa que quien está a la cabeza de la organización responde por los delitos cometidos por los que están abajo, ¿no es cierto? Por los instrumentos. Pero en estos casos no hace falta que se demuestre la orden, porque un típico caso de autoría mediata es el del sicario, ¿cierto? Una persona ordena el cometimiento del delito y otro es el que ejecuta. Entonces son autores, autor directo el que ejecuta y autor mediato el que ordena. Uh-huh. En estos casos ya de organizaciones criminales no vamos a tener evidencia de la orden, porque ni siquiera existió una orden, sino que se creó una estructura criminal, ¿cierto? Una organización criminal en la cual se establece ya como las empresas, digamos, que los de abajo, ¿no es cierto?, en función de la jerarquía, tienen que cumplir con determinados actos dentro de la organización. Entonces, por eso se los hace responsables, y así fue sancionado, por ejemplo, por poner algo más cercano, fue sancionado el presidente Pinochet del Perú por las graves violaciones a los derechos humanos, bajo esta figura de Chile, de la autoría Pinochet de mediata. Chile. Alberto Fujimori, perdonen. Ajá, Alberto Fujimori, sí. Por crímenes de lesa humanidad fue sancionado él. Correcto. Ahora, entonces, según lo que usted me está explicando, doctor, no se necesitan más herramientas legales para castigar a los líderes de estas mafias. Lo que necesitamos, entonces, entendería yo, es mecanismos de seguridad para proteger a los jueces y fiscales que están a cargo de estos casos para que puedan ejercer las leyes, para que puedan sancionar a estos delincuentes. No estoy seguro que ese sea el problema en este momento, porque fíjese que los responsables de estas masacres ya están en la cárcel, ¿no es cierto? Es decir, no es que los jueces ni los fiscales han tenido miedo, no, ellos ya están en la cárcel. Por eso es complicado cómo respondemos, porque normalmente cuando se cometen crímenes atroces, lo que la ciudadanía demanda es que sean identificados. Pero acabamos de ver cómo en medio de la crisis carcelaria acaban de soltar a uno de los líderes. Entonces, ¿cómo explicas esas cosas, no? Claro. Hay cosas, y también, ¿cómo explicas que algunos tengan 10, 12, 15, 20 entradas y salidas de las cárceles, no? Por Son supuesto. Cosas que no, a mí también que no me llamó mucho la atención. También me llamó la atención cuando salió en libertad, ¿no es cierto?, uno de estos privados de la libertad, supuestamente uno de los jefes de estas organizaciones criminales. Y luego ya, claro, a uno le genera dudas, pues uno entra un poco a indagar
qué esta persona ha recuperado su libertad, y sucede que había sido condenado por un delito menor, un delito me parece que de receptación, es decir, tenencia de cosas robadas, y la pena era algo así como 3 o 4 años de privación de libertad. Entonces, si a un juez le viene esta información y dice, a ver, esta persona ha cumplido con el tiempo, no tiene, digamos, ningún impedimento para salir, no hay otra orden de privación de libertad, al juez no le queda otra alternativa que liberarlo. Entonces, a mí esto lo que me lleva a pensar es que no hay una interacción entre las instituciones del Estado, no hay una coordinación. ¿Por qué le digo esto? Porque si es que yo tengo al líder de una organización criminal, aprovecho pues y lo voy a procesar por los delitos más graves que ha cometido, ¿no es cierto? No creo que sea difícil vincularlo a esta persona con otros crímenes de la organización criminal. Seguramente tendrá narcotráfico, sicariato, no sé, delincuencia organizada, asociación ilícita. Habrá múltiples delitos que se le pueda atribuir. Pero vemos que en este caso yo creo que es un error de fiscalía el no haber advertido que esta persona tan importante, ¿no es cierto?, digamos, en una organización criminal, sea apenas sancionado por una cuestión menor y era altamente previsible que iba a recuperar su libertad de una manera fácil como lo ha hecho actualmente. ¿Cree usted que lo que se está haciendo entonces un poco es, con estas reformas que pueden estar muy bien intencionadas, es un poco más atacar al síntoma y no a la enfermedad, porque se quiere castigar más fuerte algunos actos violentos, pero no se erradica la violencia que generan las bandas organizadas del narcotráfico que están liderando las cárceles? Eso todavía no se controla. Por supuesto, y de hecho el aumento de penas y la amplificación del sistema penal es una de las causas para el hacinamiento carcelario. Es decir, nosotros venimos ya de una manera sostenida en los últimos años de incremento de penas. ¿Por qué? Porque el incremento de penas y la represión es bastante popular, ¿no es cierto? Entonces nuestros políticos generalmente se abanderan de la víctima y proponen aumento de penas. Yo cada vez que los escucho proponer aumento de penas digo, si se les hiciera caso todo el tiempo, ya estaríamos con penas de 1000 años o de 2000 años, ¿no es cierto? Porque permanentemente esa es la propuesta, aumentemos las penas. Entonces hoy por hoy nuestro Código Orgánico Integral Penal es altamente represivo, ¿sí? Son penas muy altas, hay un catálogo enorme de delitos y eso determina que hoy tengamos una población carcelaria de 40,000 privados de libertad cuando tenemos una capacidad para 28,000. ¿Cree usted que las penas son muy altas y es muy duro los castigos que reciben los delincuentes? Pero nosotros no tenemos ni siquiera acumulación de pena, como por ejemplo lo tiene Colombia, que reformó su Código Penal no hace muchos años. Nosotros simplemente no te pueden... te dan por la pena máxima, ¿que cuánto es? ¿38, 40 años máximo en el Ecuador? No. ¿Cuántos años son? No es verdad. No es verdad. Explíqueme sí hay entonces, acumulación de penas. Sí hay acumulación de penas en el Ecuador desde el año 2014. Hay acumulación de penas. Antes del 2014, cuando había el otro Código Penal, había esto que usted dice, que era la regla de la absorción. El delito más grave absorbía los delitos menos graves. Exacto. Si una persona tenía varias condenas, de 8 años, 10 años y una de 15, cumplía solo de 15. Pero desde el 2014 se incorporó la posibilidad de la acumulación de penas hasta 40 años. 40 años es el límite. Entonces, 40 años, quien crea que 40 años es poco, creo que no hay una conciencia respecto dependiendo del delito, ¿no? En la cárcel. Dependiendo del delito, creo yo. Yo creo ¿no? que de cualquier forma 40 años es casi una condena de cadena perpetua. O sea, es alto, digamos, es lo que hay. No digo que le bajemos. Aquí delinquen desde los 12 años. 12 años, incluso se estaba también tratando de analizar la posibilidad de dar mayores penas o un trato más de adulto a aquellos menores que son utilizados como sicarios, que trabajan que se han metido ya en bandas delictivas y que a los 14, 15 años se convierten en sicarios. Eso también se estaba analizando en este país. Es un tema súper delicado, pero también yo creo que es un tema que vale tomar ejemplos en otros países. Decíamos el tema de Colombia. Usted dice aquí 40 años es mucho para una pena. En Colombia incluso se aprobó la acumulación de penas con el asesino en serie y violador Garavito, no sé si usted se acuerda, que había violado también en Ecuador, Colombia y Perú cerca de 250 niños y los había asesinado. En base a eso, porque para muchos no es suficiente 40 años a una persona como esa, pues se había determinado en Colombia la acumulación de penas. Pero yo creo que aquí en el Ecuador hay mucha gente que está pensando que todavía no se toman las riendas de el tema carcelario. Por ejemplo, lo que usted decía, tal vez no es necesario reformar las leyes, sino cuál sería el camino. A ver, pero es
que finalmente si es que nosotros vamos a caer en este fetichismo legal o derecho penal simbólico, que es creer que por el aumento de penas se van a reducir la criminalidad, esa va a ser una insatisfacción, pero garantizada, porque ya se ha probado que se aumentan las penas y no necesariamente se reducen. Uh-huh. Y entonces, claro, mañana, porque si no sería súper fácil, ¿no? Mañana decimos para todos los crímenes que se cometan dentro de las cárceles, vamos a imponer cadena perpetua. Entonces alguien creería, ¿no es cierto? La ciudadanía dice, ay, qué bueno, entonces ya van a asustarse y entonces ya no van a cometer delitos. Y esto en la práctica no sucede, porque esos delitos se cometen con o sin la ley, no están mirando la ley los delincuentes uh-huh. para delinquir. Entonces, ¿cuáles serían las herramientas entonces a utilizar en este momento? Tal vez un poco trabajar en la transparencia de los procesos judiciales. A ver, hay varias cosas, Gisela. Yo creo que es muy difícil decir cuál es la solución uh-huh. para un problema tan complejo como es la delincuencia, ¿no es cierto? No hay problemas para eso. Pero una cosa está clara, el problema del sistema carcelario tiene varias causales, y creo que una de ellas tiene que ver con la ausencia del Estado en los últimos años. Ahí hubo se eliminó el Ministerio de Justicia, se le quitó el presupuesto al sistema penitenciario, y hoy vemos que nos hacen ruedas de prensa, hoy vemos que administran los propios presos las cárceles, entonces hay una ausencia del Estado, ¿no es cierto? Ahora, importante, con los estados de excepción, la Corte Constitucional le dijo al presidente que, haga algo, ¿no es cierto? Dígame qué va a hacer además del estado de excepción. Y recién yo siento, ¿no es cierto?, como un ciudadano veedor de esta situación, yo veo que recién el gobierno se está pronunciando y está actuando. Cuando el presidente nos dijo en una cadena nacional, una cadena nacional, que se iba a poner como prioridad 1 la cuestión de seguridad y que él iba a estar al frente de este problema. Entonces vemos que recién ahora se está tomando en cuenta esta situación y vemos que ha habido una cárcel, por ejemplo esta de La Roca, abandonada ahí, ¿cierto? Y que bien puede servir para lo que están haciendo ahora. Ya han puesto, entiendo, 100 presos allá, ¿no? Ya han trasladado 100 presos. No sé si ya los trasladaron, pero me parece que si van a colocar ahí a los más peligrosos, me parece la solución absolutamente viable y necesaria. Y claro, llama la atención por qué no se hizo antes cuando ya teníamos esta cárcel ahí, digamos, botada, ¿no es cierto? Y que sirve justamente para aislarlos a los peligrosos. Ahora, otro tema para cerrar es el que escuchábamos ahora, por ejemplo, en la reunión que tuvo ayer el presidente Guillermo Lasso con el presidente de Colombia, Iván Duque, en donde se acordó temas interesantes en esto, que es también el repatriar a todos aquellos detenidos con sentencia o sentenciados colombianos que están en las cárceles del Ecuador. Eso nos generaría por lo menos una holgura en el hacinamiento que hay en las cárceles, porque hay muchos colombianos que están presos en el Ecuador y que llevan muchísimo tiempo pagando condenas aquí en el país. Eso sería un tema interesante, y también tomar la experiencia que ha tenido en la lucha contra la delincuencia organizada Colombia para trasladarla a nuestro país. Sí, es importante. Yo creo que una de las situaciones que ya el presidente se ha manifestado de manera favorable, contrario a lo que quizás opina, digamos, la ciudadanía, porque en cuestiones de seguridad, hacer lo correcto generalmente no es popular. Entonces el presidente ya ha dicho que hay que reducir la población carcelaria. Él ya se ha manifestado de esa forma y yo estoy absolutamente de acuerdo. Y entonces liberarnos de 120, 130 presos colombianos, como ayer lo acordaron, creo que no será muy significativo, pero va a aportar a esa reducción de la población carcelaria. Pero fíjese usted una cosa, Gisela, y esto es creo lo más fuerte de todo: el 40% de los privados de libertad son presos preventivos. Es decir, ¿qué significa presos preventivos? Significa que son personas que están procesadas y que están esperando que no tienen sentencia. Por lo tanto siguen siendo inocentes. Ya sé, y esto lo decimos a la población, dicen, no, pero ahí están, que han de ser culpables. Bueno, pero jurídicamente son todavía inocentes. El que no tenga sentencia, eso se devuelve al sistema judicial. Exacto. Eso es un problema del sistema judicial, ¿no? Y además, sí, pero por supuesto. Otro tema también es las boletas de excarcelación, que supuestamente, según la ley, una boleta de excarcelación debería ejecutarse en un máximo de 24 horas. Y aquí hay presos que con boleta murieron en la masacre anterior porque no salían semanas metidos sin poder salir, otros que aún siguen esperando. Entonces, ese tipo de cosas también le compete a la justicia. ¿Por qué? Porque no creo que se demore en llegar la boleta hasta el centro de detención penitenciaria. Es las paradas de corrupción que tiene que hacer esa boleta para ser activada. De acuerdo. Fíjese, Gisela, que yo leí una nota de estas que decían como que una persona había estado 30 días esperando porque efectivamente se ejecute esta boleta de excarcelación.
Y yo le digo, este momento yo dudo de aquello. O sea, digo, ¿cómo? O sea, no creo que sean tan ineficientes, pero puede pasar, ¿no? Entonces, sí debe haber una investigación respecto de esta situación. Y sanción, pero sanción. Por supuesto, o sea, si esto sucedió, es realmente escandaloso y lamentablemente es el Estado ecuatoriano que tendrá que responder en contra de estas personas. Hay otro número importante y hay que analizarlo también, es respecto de los privados de libertad por alimentos. También a mí me parece arbitrario, me parece irracional que se siga enviando a la cárcel a los alimentantes que no han pagado las pensiones. Y con esto no quiero decir que ellos no merezcan una sanción. Lo que es importante que ustedes se den cuenta es que uno va a la cárcel por cometer un delito, ¿no es cierto? Esa es la razón. Pero sucede que hay una forma camuflada ahí, que no es de derecho penal, es una cuestión de derecho de familia, que también te puedes ir a la cárcel por tener una deuda con tus hijos. Entonces, mi propuesta, yo lo he venido diciendo desde antes, es que si queremos meterlos a la cárcel, convirtámoslo en delito a ese hecho, y que solo si es que es de manera dolosa, es decir, con una intención de ocultar su patrimonio para no pagar alimentos a los hijos, entonces ahí que esas personas vayan a la cárcel. Hay alternativas interesantes, pero hay que aplicarlas. Dentro de un proceso penal. Yo con esto, doctor, tengo que cerrar, pero sí quisiera hacer una aclaración. Conversábamos sobre la cárcel de La Roca y los 100 presos que se anunció, según Fausto Cobos, que iban a ser trasladados. Aún no han sido, y son los 100 más peligrosos, los que supuestamente se enviarán a que sean trasladados a la cárcel de La Roca, que como usted bien mencionó, estaba abandonada prácticamente. Doctor, con esto me despido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Saludos. Una buena tarde. Agradecemos al experto en Derecho Penal, Pablo Encalada, por habernos acompañado. Esto es Notimundo, La Carta, siempre bien informados.